Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Me bendice mucho, ¿verdad?, la alabanza. Y quisiera tomarlo como introducción, donde sí que todo es para la gloria del Señor. Y yo siento, ¿verdad?, que tal vez no sé usted, ¿verdad?, pero una de las fechas que más me gusta a mí es el 31 de octubre. Y curiosamente lo estaba compartiendo en Semillas de Mostaza el 31 de octubre y le dije a la iglesia que celebraba algo especial. Y muchos dijeron que se celebraba Halloween y yo dije, no, hermano, no es Halloween. Se celebra, ¿verdad?, la reforma cristiana. Entonces, me encanta esa parte de la historia porque nos habla de las 5 solas, ¿verdad?, sobre las que están levantadas la fe cristiana, ¿no?, el fundamento de la fe cristiana, y una de ellas es Soli Deus Gloria, ¿verdad? Todo la gloria sea para Dios. Y es algo que me encanta, un tema que me encanta a mí. Disculpen ustedes, traigo una alergia por el cambio de clima. Ya fui al doctor, no se preocupen todos. Y me dijeron que era una alergia. Y le decía, ¿verdad?, cuando nosotros entendemos que nuestra vida es solamente para darle gloria a Dios, tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en buscar precisamente el propósito de Dios para nuestras vidas. Y algo que decía Asiel al principio cuando estaba ministrando en medio de la alabanza, me gustó mucho porque dijo, Señor, queremos buscarte con intención y con intensidad. Son 2 palabras muy fuertes. Tener la intención de buscar al Señor y buscarlo no nomás por buscarlo, sino buscarlo con intensidad. Y precisamente, hermanos, esta tarde traigo la enseñanza que son, ya no me acuerdo cómo le dije que se iban a llamar, ¿verdad? Pero es que le puse un nombre, pero luego los cambio. Pero bueno, se trata de los mandatos, 5 mandatos referentes a la Biblia. Y hay algo muy interesante en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos habla, ¿qué es lo que pasa en la vida del hombre cuando Dios nos habla? Muchas veces tenemos la opción, ¿verdad?, de ignorar la voz de Dios o atender la voz del Señor. Solamente hay de 2. Y en este punto, quiero que entendamos que Dios, amados hermanos, no es un Dios que está distante, no es un Dios que no quiere saber de nosotros, que vino y nos dejó en la tierra a ver cómo nos iba. No, Dios es un Dios que siempre está queriendo comunicarse con el hombre. Dios siempre ha tenido la intención de hablarle al hombre. Dios siempre ha tenido la intención de estar en plena comunicación con nosotros y en comunión con nosotros. En el principio lo hacía directamente con Adán y Eva, ya después usó a los profetas. Y ha habido tantas y tantas maneras en que Dios se ha querido acercar al hombre y comunicarse siempre con nosotros. Y quisiera que me acompañaran como texto base, ¿verdad?, al libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Pero hermanos, enfocándonos en el primer verso, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ciertamente Dios siempre nos está hablando, y la voz de Jesús está ahí. Y una de las 5 solas, la primera sola es sola escritura, ¿verdad?, donde se hace referencia a que solamente lo que está en la Biblia es nuestra máxima autoridad, ¿verdad?, en fe y en práctica. Y lo decía hace algunas semanas atrás, hay
hay un hermano que se llama Stephen Count, tiene más de 100 años, ¿verdad? Todavía sigue vivo. Trabajó con Watchman Nee, un misionero, ¿verdad? En el sur de África. Y ese hermano Count dice, si usted lee Génesis 1:1, donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y si usted no está dispuesto a creer a eso, hijo, ya no siga leyendo lo demás. Porque nuestra fe en práctica es la palabra del Señor. Y la verdad es que Dios siempre nos ha estado hablando. Y también me gustaría que, si los que están haciendo notas o en su casa, si gustan buscar Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor así, dice, por tanto, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atender la palabra del Señor es algo muy, muy importante. Y la cosa es que Dios nos habla siempre. Yo ayer, ¿verdad? Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar la congregación de nuestro amado pastor Santos en Sendas de Vida, allá en la colonia Morelos, y compartió un muchacho y compartió 20 minutos nada más. Y habló mucho de mi vida, habló sobre Nehemías, sobre la construcción de los muros. Y precisamente Pastor Ramón hablaba sobre el ayuno y la oración, este muchacho, y decía que deberíamos nosotros, ¿verdad?, orar y ayunar para reedificar los muros, pero los muros espirituales de nuestras vidas. Porque si siempre queremos que otros vengan al Señor y que Dios les hable a los demás, dice, cuando a veces Dios nos habla a nosotros y no somos capaces ni de ayunar ni de orar por nosotros para levantar nuestros mismos muros espirituales. ¡Pum! Dios me habló a mí. Dios me habló, sentí su palabra ahí. Otra de las predicaciones más cortitas que he escuchado fue con el hermano Alejandro Escobedo, cuando vino aquí, ¿se acuerdan? Fuimos allá al restaurante por aquí en Ensenada. El desayuno estuvo muy bueno, ¿verdad? Como 2 horas platicando, cotorreando ahí con todos los hermanos, era para líderes. Y la enseñanza duró como 10 minutos y dijo, y nació Juan el Bautista. Y toda la familia quería que le pusiera a Zacarías como su papá y le dijo, no, se va a llamar Juan. Y la enseñanza dijo, hermano, tú tienes un nombre, tú no puedes ser igual que aquel pastor o los que andan de moda ahorita, así que por favor, quítense de cosas, de andar predicando que con sus cachuchas todos tatuados, y porque son modas, ya no andan con eso, ustedes tienen un nombre, un llamado, un propósito independiente. Una enseñanza de 10 minutos. Wow, Dios habló a mi vida. Estando en Agua Viva, una vez compartió un hermano misionero que se llama Rick Johnson. Él estuvo en la selva del Amazonas por muchos, muchos años. Y una vez le tocó dar el devocional ahí en Agua Viva, que por lo regular duraba media hora. Y se levantó y dijo, hermanos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27a. Y dio la vuelta y se fue. Y con eso todos nos quedamos callados. Y yo también, ¿verdad? Porque nos estaba llamando. Dios siempre nos está hablando por medio de su palabra. Siempre está inquiriendo en que nosotros pongamos atención a lo que Él nos dice. Y la misma palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es un texto muy, muy conocido. De hecho, mi Biblia lo traía aquí enfrente, pero con los años ya se le borró. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ciertamente aquí sabemos, y la misma palabra habla sobre ella, que es como una espada. Y bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero a veces nosotros como hijos de Dios no escuchamos su voz porque tenemos un corazón duro. Tenemos un corazón duro para lo que Dios nos quiere hablar. Y hay un programa, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho ver, que sale en el History Channel, uno que se llama Desafíos sobre Fuego. No sé si alguno de ustedes lo han visto. Desafíos sobre Fuego, ¿verdad? Fabrican armas, llegan herreros de diferentes partes y concursan para construir un arma, ¿no? Les dan metal y les ponen todo y tienen que, primero la prueba es un cuchillo y ya total quedan 2 finalistas, los mandan a sus casas y algunos de ellos me ha tocado ver, ¿verdad? Que los mandan a hacer algunas espadas.
escogen ciertos aceros, las espadas tienen que tener ciertas especificaciones y llega un punto en que las espadas, ¿verdad? Tienen, para poder pasar o para poder ganar, tienen que ser probadas. Y una de las pruebas de ellas, ¿verdad? Que a todos los herreros les gusta es la de letalidad, ¿verdad? A ver qué tan letal es el arma que han fabricado. Y les ponen algunas siluetas, a veces algunas cerdos colgados, cosas así. Y agarran las espadas o las armas que han fabricado y las usan ahí, ¿verdad? Para ver qué tanto filo tienen, qué tan mortales son. Y hay alguien, a toda la gente le gusta que le dicen su arma es letal. A todos les encanta que le digan esa parte, ¿no? Pero hay una parte en las pruebas que le hacen a las armas que es la prueba de resistencia. Y es una prueba que muy pocos herreros les gusta. Y una vez, la prueba de resistencia no se trata de lo que la espada les haga a ciertas cosas, sino lo que las ciertas cosas les hagan las espadas. Porque a veces con las espadas quieren romper huesos, rompen metal, y en alguna ocasión, ¿verdad? Clavan las espadas en un aparato así y las flexionan tantos grados para un lado y tiene que regresar a su posición original, luego tantos grados para el otro. Entonces me ha tocado ver muchas espadas, ¿verdad? En el programa que se quedan dobladas y entonces ya no pueden seguir y ya los descalifican. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. Pero hay corazones que son tan duros, hermanos, que son tan duros para recibir la palabra del Señor, que somos tan duros, me incluyo, porque muchas veces en mi vida he sido reacio a lo que Dios ha hablado en mi vida. Y viene esta espada que es de doble filo y llega y topa con un corazón duro, con un corazón que no quiere escuchar razones, que prefiere vivir justificándose en su pecado. Y es tan triste porque la palabra de Dios realmente sí es una espada de doble filo y realmente quiere penetrar, pero hay corazones tan duros, tan duros. Pero gracias a Dios el Señor que también dice que su palabra es como un martillo. Y si usted ¿qué? Agarre un marro y ponga una piedra y la va a romper. Hermanos, la palabra del Señor es algo tan poderoso que nos ha dado Dios. Su palabra es lo mejor para nosotros y es algo tan poderoso también. Hace algunas semanas atrás les compartía, ¿verdad?, de regalos que nos ha dado Dios. Les hablaba yo sobre la justificación, la salvación, la adopción. Pero otro gran regalo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad?, es su palabra. Alguien me decía, no, es que yo quiero que Dios me revele. Digo, Dios está todo aquí revelado. O sea, agarra tu Biblia y ponte a leerla. Pero es que quiero algo más. Bueno, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amo vino nuevo, ¿verdad? Porque su palabra es Dios, siempre cumple sus promesas. Y su palabra, hermanos, está llena de promesas, pero a veces no las conocemos. No las conocemos. ¿Por qué? Porque no buscamos lo que necesitamos aquí. Si usted quiere, hay Biblias que tienen edición promesas. El hermano Francisco vende Biblias. Amados, hay 5 mandatos, hermanos, respecto a la Biblia y quiero compartirles el día de hoy. Su palabra es un gran regalo, hermanos. Y les decía hace una semana, ¿verdad?, que ¿qué hacemos con los regalos? Los regalos por lo regular son para usarlos. Una vez me acuerdo que estaba compartiendo en otra iglesia y les decía, hay hermanos, le digo, que van a la iglesia el domingo y tienen la Biblia ahí arriba, ¿verdad?, encima del carro y llega el otro domingo y la agarran y entran al culto y se acaba el culto y se suben al carro y la vuelven a dejar ahí. Y yo nomás lo dije por decirlo y varios se acercaron, hermano, y dice, pues ¿qué me anda revisando el carro? Yo no le ando revisando el carro a nadie, hermanos. A nadie. Pero es que tenemos olvidado aquello tan hermoso que Dios nos ha dado. Y quiero hablarles hoy sobre 5 mandatos que tenemos respecto a la Biblia. Y me gustaría que me acompañaran, ¿verdad?, a Primera de Pedro, capítulo 3.
1 Pedro 1. Primero Pedro 1, del versículo, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellos crezcas para salvación. Hermanos, tenemos un mandamiento sobre la Biblia. Tenemos el mandamiento, hermanos, de desearla, de desear su palabra, de desearla intensamente. Y les digo, a veces es lamentable porque pasan los años y se acostumbra mucho hay textos, ¿verdad?, que son tan lindos, pero nos hemos encargado de trillarlos tantos como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente, ¿verdad?, estando en Cristo podemos realizar muchas cosas, pero tengo amigos, ¿verdad?, que ni siquiera son cristianos y también, ¿verdad?, los usan y voy a pelear en tal parte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no se trata de eso, ¿verdad? No se trata, el texto no habla sobre eso. Pero realmente desear la palabra del Señor es buscarla, como decía así él hace rato en la administración, con intención, ¿verdad? Y con intensidad, desear su palabra. Y lo digo, ¿verdad?, porque muchas veces se nos va el día en tantas actividades que no tomamos el tiempo de agarrar la Biblia y buscar lo que ahí el Señor quiere decirnos a nosotros. Dios siempre quiere comunicarse, Dios siempre quiere hablarnos, Dios siempre está día tras día. Yo recuerdo cuando empecé mis clases, ¿verdad?, en Agua Viva, empecé clases de homilética, yo no sabía ni hacer una predicación. Pastor Ramón, ¿verdad?, nuestro pastor, fue el que me enseñó ahí junto a otros hermanos. Y decía el pastor Ramón, nunca se me va a olvidar, y eso me lo dijo, lo enseñó hace 15 años, 2021, o sea, hace 15 años, el pastor Ramón en una clase dijo: todos los siervos de Dios, dice, pueden predicar todos los días, dice, porque si leen sus Biblias diario, siempre tienen algo para compartir, siempre. Y desde entonces, hermano, yo lo agarré, ¿verdad? Lo atesoré, y ayer que estábamos en la colonia Morelos, en Senda de Vida, me dijeron, yo nomás iba con mi esposa, acompañando a mi esposa para llevar una invitación. Y me dicen, hermano, ¿listo para predicar? Y yo les dije, no, pero con gusto, ¿verdad? Si quieren, yo comparto. Pero si hay un predicador, adelante, ¿verdad? Yo también quiero recibir. Siempre, eso se quedó en mi corazón. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios siempre anhela estarnos hablando.
Y alguien me decía una vez, y oye, y escribes todos los días haces predicaciones. Pues no es que sea una predicación, es lo que Dios me está hablando a mí. Incluso ahora en este tiempo, ¿verdad? De pandemia, yo tengo que es mi cuadernito donde hago mis predicaciones o mis notas de cuando comparte alguien. Por ejemplo, en Semillas de Mostaza, el hermano Camacho nos está dando una serie y las voy haciendo mis apuntes. Pero si usted mira, tengo muchos otros apuntes donde Dios me ha hablado diario. Y hay uno que le ponía de altar familiar, que era cuando lo hacíamos todos juntos, y otro que le puse devocional íntimo, cuando Dios me habla a mí. Pero la verdad es que desear su palabra, ese es un mandato. Dice Pedro, desear como niños, ¿verdad? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermanos, si nosotros no tenemos ese deseo de anhelar su palabra de una manera intensa, de buscarla, los que tenemos hijos, cuando los bebés están chiquitos, nomás no le pones el biberón en la boca, andan desesperados, ¿verdad? Por encontrarlo. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros debemos de la misma manera buscar, desear con intensidad su palabra. No tenga olvidada su Biblia, hermano, hermana. Busque su Biblia donde esté. Encuéntrela, léala, como dijo el pastor Ramón, ¿verdad? Aunque sea en el celular. Dios nos ha puesto tantos recursos, hermanos. Tantos recursos. Los teléfonos no son malos, hermanos. Los malos es el uso que le damos. Pero si usted agarra su teléfono y descarga aplicaciones ahí donde puede encontrar usted devocionales, descargar su Biblia en diferentes versiones, es una bendición. La cosa es buscar y desear con intensidad su palabra. Desear con intensidad su palabra. Y es un mandamiento, hermanos. Deseemos con intensidad su palabra. Y si no me creen, mire, hermanos, esto no es algo que Dios quiera desde ahora. Si usted va al Salmo 119, el Salmo 119 a todo hace referencia sobre la palabra del Señor. Pero el Salmo 119, 97 me encanta porque dice, oh, cuánto amo tu ley, dice. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Señor. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, con esa misma intensidad que David deseaba su palabra, debería ser la misma intensidad que queríamos tener nosotros, que debemos de tenerla. Desearlo, es un mandato, desear con intensidad su palabra. A mí me encanta, ¿verdad? Cuando me habla mi esposa, porque sé que voy a escuchar su voz. Cuando me hablan mis hijas, de repente hablo y pienso que es mi esposa y yo, amor, soy yo, papi. Y, ¿qué pasó, amor? ¿Cómo estás? Y me encanta oír la voz de mis hijas. Me encanta. ¿Qué más, hermanos? El anhelar, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Qué bonito sería, ¿verdad? Poder tener la experiencia, ¿verdad? Que tuvo Moisés, escuchar la voz del Señor, los profetas. Qué bendición sería. Pero en realidad, hermanos, tenemos su palabra y tenemos que desearla. Amén. Vamos a ver el segundo punto, hermanos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 21. Dice, por lo cual
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otro, hermano, mandamiento que tenemos respecto a su palabra es que debemos recibirla con humildad. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces podemos pensar, ¿verdad? Que Dios me perdone, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones yo miraba gente en algunos lugares, ¿no? En algunas congregaciones que yo sabía que sus vidas espirituales no estaban bien, y que Dios me perdone por eso, porque en muchas ocasiones decía yo: Señor, háblale por medio del predicador, háblale. Cuando yo también estaba ahí, yo también necesitaba recibir. Hay veces que no tenemos un corazón dispuesto, ¿verdad? Un corazón humilde para recibir su palabra. Hay veces que somos tan reacios, como decía hace un momento, ¿verdad? Con un corazón tan duro para recibir lo que nos quiere decir. O sabes que esta predicación hubiera estado buena para fulano de tal y que no vino ahora. Pero no, nosotros somos los que estamos ahí. Perdóneme, Señor, por tantas veces que hice eso. Y si usted también lo hizo, amigo, amiga, hermano, hermana, ya le perdona al Señor, porque Dios está hablando a usted. Si usted está en la iglesia ese día y aquella persona no está, usted no pregunte en aquel, usted concéntrese en lo que Dios está hablando a usted. Nos perdemos, hermano, no recibimos la palabra con humildad, somos reacios, somos orgullosos. A veces pensamos que sabemos más que Dios. A veces pensamos que los consejos de nosotros o los de nuestros amigos, el del compadre, la comadre, el del vecino, puede ser mejor que el consejo de la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, vamos y buscamos consejo en todos lados, menos donde debemos de ir. El hombre y la mujer son muy dados a escuchar todas las voces, menos la voz del Señor. Y si no, pregúntenle a Eva, ¿verdad? Prefirió escuchar la voz de Satanás que la voz del Señor. Las distracciones, los amigos, muchas cosas que pueden distraernos y no permitirnos recibir su palabra, ¿verdad? Con humildad, hermanos. Imagínense su Biblia, la Biblia que usted tiene en su casa, la que usted puede tener en su teléfono, tal vez en físico, digital, como sea. Es la palabra de Dios que es para usted y es para mí. Es Dios mismo hablándonos. Y que Dios nos ayude a recibir su palabra con la humildad que requiere nuestro corazón para eso. Un corazón humilde para recibir, Señor, si es cierto lo que me estás diciendo. Te digo, ayer me bendijo mucho el Señor, tardó mucho, 20 minutos predicando y dije, Señor, si es cierto. A veces uno, como por tener un corazón, por ayudar a los demás, te enfocas mucho en ayudar a otros, estar en la obra, en estar sirviendo, en estar levantando los muros, ¿verdad? Para que la iglesia se fortalezca, los muros de los corazones de las personas, que los tenemos que hacer también. Pero ¿qué hay de los míos, Señor? De mi necesidad espiritual. Dios, yo me he detenido muchas veces. Me he tenido que detener y lo comentaba el pastor Ramón hace algunas semanas en un devocional que teníamos, que estamos prestos, ¿verdad? Para la obra, pero no para el Señor de la obra. Porque muchas veces Dios nos está hablando y no nos detenemos, ¿verdad? A ver qué nos está diciendo a nosotros mismos y no hacemos caso, no recibimos con humildad lo que Dios quiere para nosotros. Y lo más interesante, que el versículo 21 dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Podemos pensar, ¿verdad?, que estamos en todo en la iglesia, pero tal vez nuestra alma no está donde debe de estar. Yo no quisiera llegar al cielo y decirle, Señor, en tu nombre hice esto, hice esto otro. No, pues ni te conozco. Que el Señor nos ayude a recibir su palabra con la humildad, ¿verdad?, que requiere nuestro corazón para cuando Dios nos está hablando. Amén. Vamos a ver el tercer punto, hermano, otro mandato del Señor. Vamos al Salmo capítulo 1. Ese Salmo 1, versículo 1 y 2. Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra así, familia, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amados, amadas, otra de las cosas que tenemos que hacer respecto a su palabra, hermanos, es deleitarnos en ella. Híjole, que sea un deleite. He conocido tanta gente, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, que dice: no, hermanos, yo agarro la Biblia y la leo para dormirme. ¿O soy el único que ha escuchado eso? Creo que muchos lo hemos escuchado, ¿verdad? Vamos, que yo, me duermo tan a gusto. Y luego la dejo abierta ahí en el Salmo 91 para que me proteja. No, la Biblia no es ningún amuleto, hermanos. No es ningún amuleto. No es de que la dejo abierta en el Salmo 91, ¿verdad? No. Dice que debe ser nuestro deleite, dice, y meditar en ella de día y de noche. No, hermano, de noche menos, si la leo para dormirme. Se supone que debe ser para deleitarse. Si usted le puede preguntar a mi esposa, ¿verdad? Mis respetos para los que madrugan, ¿verdad? En las mañanas a leer la Biblia. Gracias a Dios por todos mis hermanos que se levantan temprano, ¿verdad? A leer la Biblia. Pero yo soy noctámbulo, ¿verdad? Yo soy de los que agarran la Biblia en las noches y la leo y me deleito en ella y tengo mis tiempos con el Señor. ¿Por qué? Porque estoy yo solo, ¿verdad? Tengo una casa pequeña, tengo mis hijas, ¿verdad? Está mi esposa y tal pedazo muy chiquito. Y luego, últimamente, no sé, Dios nos dio un corazón así como de hospedadores, ¿verdad? Porque tengo mi casa llena casi todo el tiempo. Y doy gracias por toda la gente que está en mi casa, que tengo la oportunidad de compartir con ellos tanto el pan como la palabra. Y el tiempo que yo tengo es cuando todos se van a dormir, es cuando puedo tener ese tiempo. Y me deleito en su palabra. Y no la agarro y la leo para dormirme, hermanos. Yo no leo la Biblia acostado. Yo tengo que estar sentado. Mis respetos para todos los que están con la tecnología, todo lo que da, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, a Ricardo, ¿verdad? Que anda con su tablet y todo. Yo tengo una laptop también que también le haces así con el dedo y toda la cosa. Pero hermanos, yo soy, ¿verdad? Más de esto. Si no, pregunta al pastor Ramón, que al rato, ¿verdad? Tiene libros, ahí voy y le quito un puño de libros. Estoy leyendo dos libros, 3 libros al mismo tiempo. Me gusta mucho estar leyendo, me gusta deleitarme en el consejo de la palabra de Dios. Pero es un mandato a nosotros, deleitarnos en su palabra. No solamente tomarla para leer y, qué buen pensamiento. Estuvo muy bien. Sí, Señor. Este consejo, Señor, es bueno. Recuerdo que una vez me invitaron a compartir cuando estaban haciendo los series de una vida en devoción. Y les decía, ¿verdad? Que una vida de devoción no se trata no solamente de agarrar un pedazo de la Biblia, leerlo y todo está bien, leer 20 minutos, media hora, no. Una vida en devoción significa, ¿verdad? Estar en constante, ¿verdad? Con su palabra en nuestra mente todo el tiempo, vivir una devoción para Jesús. Y qué mejor manera, ¿verdad? Que estar recordando su palabra. Si usted y yo queremos tener la mente de Cristo, necesitamos deleitarnos en su palabra, recordar sus promesas, recordar que no estamos solos, recordar que Él siempre va a estar ahí. Yo ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que gracias por todos los que han estado orando por mi hija Keila. Dios ha sido bueno, Dios ha respaldado, ¿verdad? A mi hija en este tiempo de enfermedad. Y lo único que yo sé, ¿verdad? Que como un padre tengo muchos errores, pero un error que no quiero cometer con mi familia es pensar que están solos. Y si algo procuro es enseñarle a mis hijas, ¿verdad? Su palabra. Y le decía yo a Keila, siempre decimos algún texto, ¿verdad? Para dormir. Siempre decimos Salmos 4:8, ¿verdad? Y siempre decíamos ese texto. Y ahora le he incluido a Romanos 8:28. Y le digo a Keila, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo le decía a mi hija, porque más allá de lo que te esté pasando o que pueda pasarte, yo lo que quiero es que tengas confianza en Dios. Y si Dios dice en su palabra que esto va a obrar para bien, yo no sé, hija, pero Dios se va a glorificar en esto. Y yo la he visto con una paz en medio del proceso. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios nos ha ayudado, Dios se ha glorificado en esa parte. Pero en realidad, hermanos, el deleitarnos en su palabra, recordar, ¿verdad? Cada cosa que Dios tiene para nosotros.
cada mensaje, cada pensamiento, cada palabra de ánimo. No están solos, yo estoy con ustedes, yo soy tu sustento, yo soy tu escudo, yo soy tu ayudador, el gran yo soy. Pero mucha gente, hermanos, cometemos el error, ¿verdad?, de no deleitarnos en su palabra, de solamente leerla. Aprende, hermanos, a tomarle sabor a su palabra, a deleitarse con ello, a saber, ¿verdad?, que lo que está ahí es real y es para nosotros. Aún sea exhortación, aún sea consolación, aún sea fortaleza, lo que venga a nuestras vidas, aunque sea lo que sea una promesa, pero deleitarnos en ella. Te decía yo, ayer me bendijo el Señor, te necesito levantar mis muros espirituales, Señor, los míos. Gracias porque me das palabra para los otros, Señor, pero Señor, ¿qué tengo que hacer yo para mi vida? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué necesito levantar? ¿Qué necesito construir? Hermanos, Dios anhela que nosotros nos deleitemos en su palabra. Amén. Santiago, vamos al libro de Santiago 1, versículo 22. Este es otro mandato, hermanos. Otro mandato sobre la Biblia. Santiago 1:22, muy conocido por todos, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, pero sed hacedores de la palabra. No es una sugerencia, es un mandato. Sed hacedores de la palabra. La otra vez estaba comiendo cerca de mi trabajo y estaba una plática ahí sobre la infidelidad y cosas de ese estilo. Y ahí donde trabajo, saben muchos que soy cristiano. Y me dicen chico, oye chico. Dicen, oye chico, ¿y usted qué opina al respecto de la infidelidad y de esto y del otro? Dije, mira, le digo, lo que sé yo, le digo que el plan de Dios no es que el hombre y la mujer estén separados. No, pero es que este muchacho me hizo esto y bueno. Mira, lo que yo sé, le digo, es lo que dice su palabra. Si no funciona, le digo, es porque simplemente no se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es donde yo aprovecho y les digo, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? No, pues sí, ok, vamos partiendo de ahí. La palabra del Señor dice que los hombres deben de amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y cuando un hombre no ama a su esposa, independientemente de que si le hace tortilla de harina o no, si le planchan la ropa o no, no me estoy quejando de nada de mi esposa, ¿no? Pero cosas de esas, ¿no? Si uno no está dispuesto a amar a la esposa como debe de ser, entregarnos en amor por ella. Estoy dando un discipulado para varones en semillas de mostaza que se llama Un Hombre de Dios. Y están ahí los hermanos así como que, cada clase, porque habla sobre cuánto tiene que ser el amor y la entrega, aún al parecer sacrificial para los hombres, porque a veces para los hombres es como un sacrificio ir con la esposa de compras, para estar con ella. Y le decía a estas personas, se trata de amor y se trata de respeto. Y así mismo, dice, las esposas, respeten a sus esposos. Y entonces dijo la muchacha de ahí, ya no diga más, chico, dijo, con eso dijo todo eso. Sí, es cierto, dijo, fundamento de un buen matrimonio es el amor y el respeto. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que cuando leemos la palabra, viene el consejo a nosotros, no lo hacemos, ¿verdad? Debemos ser hacedores, es un mandato bíblico, ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Yo puedo poner una cara aquí delante de ustedes y podré decir lo que sea, ¿verdad? Pero si alguien me conoce mejor que nadie, es mi familia, mi esposa, mis hijos. Y yo no puedo jactarme de decir una cosa aquí y en mi casa hacer otra. No, porque yo tengo que ser hacedor de su palabra y tanto usted como yo tenemos que ser hacedores de su palabra. No es una recomendación, simplemente es un mandato de parte de Dios para nosotros. Los más beneficiados en obedecer su palabra siempre vamos a ser nosotros.
¿Por qué? Porque los planes que tiene el Señor para usted y para mí son planes y son pensamientos de bien y no de mal. Dios no le va a mandar a usted que haga algo que lo va a perjudicar nunca. Dios anhela que cumplamos su palabra, que seamos obedientes a Él, porque los más beneficiados al último siempre vamos a ser nosotros. Y cuando nosotros, amados, amadas, tomamos una buena decisión al obedecer su palabra, los primeros bendecidos, aparte de nosotros, van a ser las personas a quienes amamos, quienes nos rodean. Por eso es importante obedecer su palabra, porque de nada sirve, hermanos, saberla. Si no la ponemos en práctica, nuestro potencial en Dios es la obediencia a su palabra. Cuando nosotros nos entregamos en obediencia a su palabra, vamos a ver el potencial desarrollado que Dios tiene para nosotros. Lizzy compartía hace unas semanas, ¿verdad? El reino de Dios. Que venga el reino de Dios. ¿Y cómo se va a cumplir el reino de Dios en la tierra, hermano? Pues a través de que usted y yo hagamos la voluntad del Padre. Aquí se va estableciendo el reino de Dios en la vida y en los corazones de muchas personas. Amén. Vamos con el último mandamiento, hermanos. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2. Que por cierto, el pastor Ramón hace un rato nos ministraba y nos bendecía con una reflexión de Filipenses capítulo 2, unos versos más atrás. Filipenses capítulo 2. Versículo 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La primera parte del versículo 16 dice: y asidos de la palabra de vida. Otro mandamiento, hermanos, que tenemos que sostenernos firmemente en su palabra. Sostenernos ahí, hermano, porque creo que en nuestra vida cristiana vamos a ver mucha gente que está en el Señor y luego ya no está en el Señor. Por diversas razones, circunstancias, tal vez se alejan. Lo que sí sé es que cuando uno no está bien tomado de la mano del Señor, podemos ser arrebatados de la presencia del Padre. Si no estamos asidos de la palabra de vida, podemos ser quitados de su presencia. ¿Por qué? Porque no estamos sosteniéndonos firmemente. Y luego dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Si yo le pregunto a usted, ¿qué generación cree que estamos usted viviendo yo? Una generación, créame, maligna y perversa. Hay maldad por todas partes. Hay perversión por todas partes. Yo me asombro cada vez que leo alguna noticia así que en ciertos países te dejan casarte con animales, con árboles y con cosas de esas. El mundo está totalmente pervertido. Hay tanta maldad. Pero en medio de toda esa generación es la que vivimos nosotros, tenemos que mantenernos, ¿verdad? Asidos de su palabra para ser, ¿verdad? Como dice, unos hijos de Dios sin mancha e irreprensibles, sencillos, en medio de todo esto que estamos viviendo en el mundo. Sostenernos de la palabra de Dios es lo más importante. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque estando ahí en el Señor, sabemos que podemos alcanzarlo todo. Señor, lejos de ti no podemos hacer nada, Señor. Tu palabra dice que separado de ti nada podemos hacer. Y tal vez usted pueda pensar, pues tengo un buen trabajo, tengo dinero, tengo mi cuenta ahí, tengo propiedades, pero su misma palabra dice que ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma? Asirnos de su palabra es lo importante. ¿Qué es lo que dice el Señor de mí? ¿Quién dice el Señor que soy? Ahorita nuestros jóvenes están tan perdidos en identidades con los, ya no sé, hay tantos géneros que ya no sé ni cuántos. Otros dijeron que eran 30 y tantos géneros, pero son puros pensamientos. Solamente hay dos, hay hombre y mujer y ya no hay más. El Señor ya no hizo más. El hombre ha creado tantas cosas y si nosotros no estamos asidos de su palabra, aún nuestra identidad en Cristo se pierde.
Los jóvenes no saben ni qué son, ni quiénes son. Por eso es importante sostenernos firmes, asidos de su palabra. 5 mandamientos, hermano. 5 mandatos bíblicos, hermano. Desear intensamente su palabra. Recibirla con humildad. Deleitarnos en ella. Obedecerla y sostenerla firmemente. Incluso, hermanos, va a llegar un día en que la iglesia, ¿verdad?, va a ser perseguida. Va a llegar un día en que, bueno, la iglesia es perseguida en estos momentos en muchas partes del mundo, pero va a llegar un momento que tal vez también nos toque a nosotros. Y ahí vamos a saber si vamos a sostener la palabra y decir, sí, amo al Señor. Lo amo. Jesús es el Señor. Tienes que negar, no niego nada. Sostener la palabra, sostenernos ahí. Eso, hermanos, va a marcar mucho nuestra vida. Son 5 mandatos, hermanos, respecto a su palabra. Y yo les decía, ¿verdad? Al principio, cuando yo empecé a predicar, la primera predicación que hice, bajo las instrucciones del pastor Ramón, de un manual que llevábamos, era 2 de Pedro 3, 18. Y dice la palabra del Señor así, con esto termino. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando empecé, hermanos, a hacer predicaciones, estaba aprendiendo a profundizar un poco más. Lo que sí sé es que Dios ya me había hablado desde hace mucho tiempo, de muchas maneras, por muchas personas, por muchas predicaciones. Y yo había entendido, ¿verdad?, su amor, su perdón, su llamado. Y es que empecé a caminar con el Señor. Dios siempre nos va a estar hablando, hermanos. Dios siempre anhela tener comunicación contigo y conmigo. Y respecto a estos mandatos, hermanos, no los tomes como una sugerencia. Desea su palabra, sé humilde con ella, deleítate, obedécela y sostente en ella. Amados, que el Señor los bendiga siempre. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.